Hello, welcome back to Sparkling English, Lesson 71. My name is Luis Manuel Diaz Bocio, and I guess you're familiar already with my voice and everything, so let's get ready for Lesson 71. See what it says there. Change your opinions, keep to your principles, change your leaves, keep intact your roots. Hola, bienvenidos a la lección 71, de Sparkling English. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio, ya ustedes me conocen y recuerdan, y bueno, estaré con ustedes nuevamente. Así que vamos a entrar a la lección 71 y mire lo que aquí dice. Cambia de opiniones, pero mantente en tus principios. Cambia de hojas, pero mantén intacta tus raíces. Espero que puedan verle el contenido y espero que lo compartan. Si están de acuerdo, de otra manera, sigamos. Vamos a empezar con el examen rápido. Ya tenemos de costumbre iniciar con este examen rápido. Recuerden, son 10 preguntas de temas que nos permiten recordar, reforzar algunos detalles gramaticales y de vocabularios en inglés. Recuerden, ya hemos estudiado y insistido en el tema de cómo aprende uno realmente el inglés o cómo aprende un segundo idioma. La forma de aprendizaje del idioma materno, del idioma original de uno, es diferente a la forma de aprender un segundo idioma. Pues uno comienza escuchando y no necesita saber cuándo es su idioma nativo, materno. Pero para aprender un segundo idioma de una manera estructural, sistemática y bien lograda, entonces recuerden, el primer paso, no el único, pero es un primer paso, el más fuerte es el de entender algunos conceptos de gramática fundamentales, no detallados, para poder hablar de la manera correcta. De otra manera diríamos, como en español, yo hablar, yo decir, si no conocemos los fundamentos gramaticales del español, que los verbos se conjugan, que tienen un presente, que tienen un pasado, etc. Eso es fundamental. Con esa estructura ósea, equivalente a los huesos nuestros, recuerden que hacemos, les añadimos, ¿qué? Vocabulario, verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, preposiciones, conjunciones, etcétera, etcétera. Y ahí vamos formando, vamos dándole firmeza, fortaleza a toda la estructura. Este examen rápido es con el propósito de repasar rápidamente algunos de los temas que ya hemos tratado en el pasado. Así que, do you remember the meaning of a glass of water and a water glass? Do you remember how to say what is she like in Spanish? How do you say teaspoon and spoon in Spanish? What is the past and past participle of strike and begin? Can you tell the meaning of I, you, used to? What is the meaning of to get seasick and to get sick? Render into Spanish. She has just plus past participle. Do you remember the meaning of I had better? Do you remember the meaning of my, mine, your, yours? Do you know how to say to commit to memory, to learn from memory, and to learn by heart? Okay, then it is time to continue with our Sparkling English class. And this one is lesson 71. Always something new and a challenge to learn. Always something new
Así que continuemos. Recordemos, no solo debemos traducir el inglés al español, sino también del español al inglés. Así que veamos una tarea realmente, no un examen, una tarea, para que usted lea, responda y traduzca al inglés. ¿Cuántos años hace que te graduaste de la universidad? Número 2. ¿Cómo lograste entrar a trabajar en esa compañía? Número 3. ¿Qué fue lo que te sorprendió de su conversación? Número 4. ¿Por qué decidiste adquirir esa marca de carro? Número 5. ¿Dónde encontraste esa impresionante ganga? Número 6. ¿Cuál es tu clase de música y literatura favoritas? Número 7. ¿Encuentras fácil el estudiar varias veces a la semana? Número 8. ¿Puedes hablar inglés sin ir pensando en español lo que vas a decir? Número 9. ¿Has soñado alguna vez que estás hablando en inglés como si fuera tu idioma materno? Número 10. ¿Sabes cómo decir en una conversación que quieres cambiar de tema? Número 11. ¿Cuál es tu alimento favorito para el desayuno? Número 12. ¿Cómo y cuándo te conociste con tus nuevos amigos del trabajo? Los vas a responder y los vas a traducir. Primero tradúcelo. Realmente la respuesta en español no tendría mayor propósito. Es tradúcelo y respóndelo en inglés. Miremos algunos verbos irregulares. Hemos aprendido bastantes verbos regulares. Permítanme decirle con autoridad que nos acercamos al final de los verbos regulares comunes, los que se utilizan. Hay muchísimos otros verbos irregulares adicionales a los que hemos visto desde la lección 2 o 3 hasta esta lección 71. Hay muchos más, pero he procurado escoger, seleccionar aquellos verbos irregulares que son de uso relativamente común, pero hay muchos más. Sin embargo, al igual que en español, hay muchos verbos, pero ¿con qué frecuencia los utilizamos? Hay algunos verbos que son técnicos, que son de áreas, de profesiones específicas, que la mayoría de nosotros no los utilizaríamos. Entonces, la inmensa mayoría de estos verbos que he compartido con ustedes hasta ahora son los denominados verbos del día a día, verbos comunes, verbos que con frecuencia los utilizamos. Pero sí, señor, cuando dije que esta es la inmensa mayoría, quiero decir comunes, no del idioma, no. Hay muchos otros verbos, en español también, repito, pero que usted, ¿con qué frecuencia los utiliza? Muy poco, si acaso alguna vez en su vida, una vez al año, etcétera, etcétera. Especialmente esos verbos especializados de profesiones como médico, como la medicina y demás, que muchos de los cuales usted ni yo tampoco entendemos. Tenemos que ir al diccionario o buscar la asesoría de alguien. Así que miremos este conjunto de verbos irregulares. A continuación miremos este conjunto de verbos irregulares. Tenemos el verbo to sit y su pasado es sat, que significa sentarse. Ustedes pueden ver que el pasado y el participio pasado para este verbo son iguales. Nuevamente recuerde, esa I en el modelo fonético del diccionario que yo utilizo no siempre es así. De hecho, les puedo afirmar con certeza que no siempre es así. Pero en este modelo, y por eso lo explico y lo vuelvo a explicar, esa I de sit, una I como la que escribimos nosotros en español, se pronuncia como una I bien corta, no sit, no, sit. Sit, una I corta. Si yo digo sit, no estoy pronunciando S-I-T, estoy pronunciando S-E-A-T.
Así que en el modelo que yo les estoy compartiendo, cuando ustedes estén estudiando, recuerden, si ven en la fonética una I como la que escribimos, usamos en español, sepa que es una I corta. Cuando es una I larga, ¿cómo aparece? Recuerden, aparece una E con una rayita encima. Entonces sigamos, el verbo siguiente es el verbo slay, que significa asesinar. El pasado es slew y el participio pasado es slain. No olviden la regla, no olviden la regla. La vocal, fonéticamente hablando, con la rayita encima, se pronuncia como su original en inglés. Entonces es slain. El siguiente verbo, to sleep, ya lo hemos visto antes, pero quiero volverlo a anotar aquí, por ser verbos con SL. Sleep, el pasado y el participio pasado son slept, slept, dormir. El verbo to slide, y el pasado y el participio pasado sled. Fíjense la I corta, no es slid, no, sino sled. Tiene un medio sonido AE. Al comienzo usted va a tener algunas dificultades, pero con el tiempo, al igual que yo, podrá asemejarse más y más a su pronunciación original en inglés, sled. No slid, sino sled, corto. El siguiente verbo es sling, significa tirar con onda, con una onda, con eso que ese elemento de caucho que se coloca en la mano a través de otro instrumento de madera, se tira con ella. So sling. Sling. No sling. No, sling. El pasado y el participio pasado ustedes pueden ver cómo se escribe. Slung. Slung. Recuerden, esa G no se pronuncia destacadamente. Es apenas slung. No es slung. No, slung. No, slung. El siguiente verbo es el verbo slink. Slink. El participio pasado y el pasado es slunk. Slunk. La K se escucha con firmeza. Slink y slunk. El siguiente verbo es el verbo slit, cuyo pasado y su participio pasado es exactamente el mismo. Así que por eso aparece una sola pronunciación. Slit. Recuerden, no es slit, sino slit. No slet, no slet, ni slit, sino slit. Una I corta. Espero que usted pueda notar la diferencia entre slit y slit. A propósito, cortar a lo largo, ¿qué quiere decir? Es como cuando se va a hacer una correa a partir de un cuero o de un pedazo de cuero mayor, o se van a cortar unos pedazos de tela en una mayor. Usted, slit significa cortar a lo largo. Cuando usted corta a través es cut. Cuando corta al través es cut, pero cuando corta a lo largo, de manera que la pieza final es una extensión de cuero, de tela, de cualquier otra cosa, entonces es slit. Esa es una de las precisiones del idioma inglés. En español decimos córtalo, pero tenemos que decir córtalo a lo largo o córtalo a través. En inglés decimos cut it, córtalo, o se dice en inglés cut it, se entiende que a través, y slit, cortar a lo largo. El verbo smite, su pasado es smote y su participio pasado es smitten. Fíjense que se oye una E como no, bien corta, no es smitten, nope. No es smitten, sino smitten, smitten, smitten. Significa golpear. Muy bien. Let's read some sentences with the previous irregular verbs. Leamos algunas oraciones con los verbos irregulares anteriores. Follow my reading with no interruption. The difference between to sit and to seat is worth studying later on. La diferencia entre los dos verbos sit y to seat vale la pena estudiarla adelante. En efecto, en la número 72 muy probablemente le dediquemos tiempo para que veamos cuál es la diferencia entre sit y seat.
Slaying is preferred in the British Isles, while killing is used in North America. En Gran Bretaña se prefiere el verbo asesinar, slaying, mientras que en Norteamérica se utiliza el verbo kill, es mayormente utilizado. Number 3, they say she sleeps like a baby. Mine hardly sleeps a couple hours at night and all day long. Dicen que duerme como un bebé. El mío apenas duerme un par de horas en la noche y todo el día. As a farm boy, I used to sling the birds feeding from the harvests. Como niño campesino acostumbraba a tirar con onda a los pájaros que se alimentaban de las cosechas. That dog slunk after eating my brother's meat. That dog slunk after eating my brother's meat. El perro se fugó o se escabulló después de comerse la carne de mi hermano. Cuando tienen el presente y el pasado equivalente, uno de los detalles que usted debe memorizar, recordar, es que en tercera persona, ¿cómo lo distingue usted si está en presente o en pasado? ¿Cómo lo distingue? Porque en tercera persona presente lleva la S, el verbo, y en pasado no lleva S, entonces usted sabe inmediatamente que está en pasado. En las otras personas, primera, segunda, etcétera, y las demás, pues es el contexto de la oración lo que le permite a usted saber si está en presente o en pasado. Muy bien. Continuemos. What is the difference between spread and spill? ¿Cuál es la diferencia entre desparramar y derramar? Well, spread is used for solids and spill for liquids. Bueno, desparramar se utiliza para sólidos. Se le desparramó el arroz o los frijoles o lo que sea sólido, pero los líquidos no se desparraman, los líquidos se derraman, spill. ¿Ok? Number 10. Coronavirus spread all over the world in a matter of weeks. He aquí el ejemplo que les mencionaba. Spread está en español, está en presente o está en pasado. Si estuviera en presente, debería entonces estar en tercera persona, porque coronavirus es singular. No, entonces debe ser pasado. Como usted puede ver la traducción, el coronavirus se propagó, pasado, por todo el mundo en asunto de semanas. ¿Me hago entender? Permítame insistir. Los verbos irregulares cuyo pasado y presente es el mismo, le corresponde a usted a ser un poco inquisitivo para establecer si está en presente o en pasado. Y la única guía es la tercera persona, porque las demás usted no lo nota sino por el contexto. Number 11. As we walked by the forest, the stream just sprung from unexpected places. Al caminar por el bosque, las corrientes brotaban de lugares inesperados, entre piedras, entre las hojas. Number 12. She stood alone when her beliefs were mocked. Ella se paró firme cuando se burlaron de sus convicciones. Ella se paró firme cuando se burlaron de sus convicciones. Miremos algunas frases comunes en inglés. Upon my arrival, upon my return, a mi llegada, a mi regreso. Pero también puedo decir upon arriving, el verbo en gerundio, upon leaving, al llegar, al salir. Ambas son igualmente aceptables. Usted escogerá cómo hacer su frase, pero es opción de usted. Tercera, to be behind in,
Behind significa detrás, pero to be behind in significa estar atrasado en algo. Very well-mannered significa de muy buenos modales. Y very ill-mannered significa de muy malos modales, rudo, vil, poco educado. El siguiente, to shake hands with. La hemos visto al comienzo, pero quiero repetirla. Al comienzo del estudio por allá en la lección 5, 6, 7. To shake hands with significa darle la mano a alguien en señal de saludo. To shake with, fear, cold, temblar de miedo, frío, etc. To congratulate a person upon, felicitar a una persona por algo, por cumpleaños, por graduación, por cualquier cosa que haya motivo para felicitarla. Y la siguiente es to express one's condolences, expresar las condolencias de uno. Y la última en esta página, to have just, plus el past participle. Significa, fíjense, en inglés es have just past participle. En inglés es acabar de infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo? El que termina en ar, ir. ¿Cuál es el participio pasado? El que termina en ado, ido, si es regular el verbo, y si no, el participio pasado de los verbos irregulares. Fíjense la diferencia. En inglés se utiliza el participio pasado. En español utilizamos el gerundio. Vamos a ver algunos ejemplos. Let's continue reading sentences with the previous phrases. Follow my reading with no interruption and translate, please. Upon her arrival, she just ate and went to bed. Es una forma de decirlo. A su llegada, o puedo decir, upon arriving, she just ate and went to bed. A su llegada sería la traducción de la primera, y de la segunda es al llegar ella, enseguida comió y se fue a dormir. Cualquiera de las dos es correcta. Usted escoge la que le agrade. La number 3. I am behind my schedule to complete the work. I am behind. Estoy atrasado. Number 4. You will be impressed with him. He's a well-mannered person. You will be impressed with him. He's a well-mannered person. Te vas a impresionar. Voy a traducírsela esta. Vas a quedar impresionado con él. Es una persona muy educada, de excelentes modales. Number 5. We don't like to spend time with him. He's an ill-mannered boy. Oh, no nos gusta pasar tiempo con él. Es un niño de muy malos modales. Number 6. Please go and shake hands with them. Number 7. They seem to be shaking with cold because it is snowing. Number 8. We went and congratulated her on her graduation. Number 9. I was so sorry to express my condolences to her because of her loss. Oh, me sentí tan apenado de compartir mi sentido pésame con ella debido a su pérdida. Alguien murió. Number 10. He has just left his office until next week. He has just left his office until next week. Él acaba de salir. Fíjense, en inglés está left, participio pasado. En español, él acaba de salir de su oficina hasta la semana entrante. Miremos otras expresiones comunes en inglés. Miren la primera, to have a beautiful figure. Se traduce al español tener un cuerpo bello o elegante o esbelto. No se dice to have a beautiful body. No. Literalmente es cuerpo, sí es verdad. Pero en esta expresión no es to have a beautiful body. No. Es to have a beautiful figure.
pero se entiende en español tener un cuerpo bello, un cuerpo elegante o esbelto, si es una dama o un caballero tiene un cuerpo esbelto, ¿cómo no? It is too bad. Qué lástima, oigan, qué lástima. Number 3, to have much fun. Pasar un muy buen rato, divertirse uno. Oh, we had much fun last night. To love, esta es una expresión de descortesía. To love at someone to his face. Un poco, como diríamos, diferente a como lo haríamos en español, un poco arreglada en forma inglesa, pero eso lo que quiere decir reírse de alguien en su cara. To laugh at someone to his face. La siguiente, to bite the dust, es una expresión, es un modismo, se utiliza en escenarios deportivos y similares. No es una expresión elegante, no es para utilizarla en una entrevista, no es para utilizarla con personas a las que apenas conocemos. Es una expresión de mucha confianza. Ya les voy a dar un ejemplo. Significa morder el polvo, como cuando un equipo pierde con otro, como cuando un boxeador cae, como algo donde alguien pierde. In line of duty significa en cumplimiento de mí, tú, etcétera, deber. El siguiente es a drop in the bucket. Literalmente, eso es una gota en un balde, pero se entiende en español como una cosa insignificante. La siguiente es dry. Recuerden que la R en inglés no es dry, run, nope, dry, run. Recuerden que la R es que gutural, run, dry run. Significa práctica o ensayo antes de lo formal. Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan. Dry run es lo que hace alguien que va a hacer una presentación formal antes de tenerla, como cuando uno va a presentar su tesis de doctorado, de máster, o cuando uno va a presentar su tesis de bachelor, de su grado universitario, o en otros escenarios donde uno en su trabajo va a presentar el resultado de una investigación, de lo que sea, antes de hacerla delante de un grupo de personas de alto nivel que te van a calificar. Por lo general, tú la haces delante de amigos, compañeros o personas de un nivel por debajo del titular. Eso se llama en inglés dry run. En español decimos voy a tener una práctica, pero no una práctica de béisbol. No es que voy a coger una pelota de básquet o de voleibol y voy a jugar. No, eso es practice. Aquí es un dry run, una práctica de algo que se va a expresar. Neck deep significa que está alguien hasta el cuello, neck deep. Recuerdan que en la pasada veíamos algunos como knee deep, como esas, ahora es neck deep, está hasta el cuello. Y finalmente aquí en esta, up to one's neck, hasta las cejas. Aquí no está hasta el cuello, aquí está que no tiene espacio para nada más. Miremos algunas frases con estas expresiones comunes en inglés para que entendamos mejor. Let's continue reading sentences with the previous phrases. Follow my reading as close as you can and translate. The skater lady has a beautiful figure. La patinadora tiene un cuerpo hermoso, una figura esbelta, como querramos traducirlo. Pero recuerden, figure, no body. Si dijésemos body, estamos sexualizando, estamos hablando de un contexto sexual. Cuando hablamos figure, estamos hablando de un contexto humano, de un contexto de proporciones agradables a la vista, como dicen los griegos. Bello es lo que a la vista agrada. Muy bien. Número 2. It is too bad that he lost his train. It is too bad that he lost his train last night. Qué lástima, ¿eh? Que él perdió su tren anoche. We had much fun at the stadium day before yesterday. Oh, la pasamos súper bien en el estadio antes de anoche. Bueno, no traduzco más.
He was disrespectful. He was disrespectful when laughing at the stranger to his face. The team I like had to bite the dust last night. The team I like had to bite the dust last night. El equipo que a mí me gusta perdió anoche. To bite the dust, morder el polvo, perder. His brother was killed in the line of duty. He answered 10 questions out of 10, a drop in the bucket. My thesis dissertation is in a week, but I'm having a dry run today. La disertación de mi tesis es en una semana, dice el número 8, pero voy a tener un ensayo, voy a tener una prueba, una práctica hoy. Dry run, recuerden, dry run, una práctica. Number 9, they seem neck deep with deadlines to complete the works. Ellos parecen estar hasta el cuello con fechas límites para completar los trabajos. Number 10, we're up to our neck regarding repairs at home. Estamos hasta la coronilla, estamos hasta las cejas en cuanto a las reparaciones que tenemos pendiente en la casa. Miremos algo de vocabulario, miremos algunas palabras que se parecen. Vocabulary, miremos some nouns, adjectives and verbs. Recuerden, noun es sustantivo, adjectives es adjetivo y verbs, por supuesto, es verbos. Nose, usted recuerda, nose, lo vimos cuando mencionamos las partes del cuerpo humano, nose, head, arms, eyes, etc. Pues bien, pero nose, con Z, y noose, con S, significa nudo corredizo, como el que se utilizaba en el pasado para condenar a las personas a la horca. Ese es un noose. Pero si es un simple nudo, es K-N-O-T, knot. No es un nudo corredizo, es un nudo. Como el que usted le hace a los ¿cómo se dice? A los calcetines. O el nudo que usted le hace a cualquier cuerda, simplemente, pero no es corredizo. Fíjense, el verbo to muse on significa meditar, pero amuse significa divertirse. La palabra o el sustantivo orchard significa huerto, donde usted siembra frutas, hortalizas, pero mayormente es frutas, orchard. Hortalizas es eso, hortaliza, donde usted siembra vegetales. Y el siguiente es orchestra. Fíjense, orchard, huerto, pero orchestra. Se pregunta usted, ¿pero por qué en la primera orchard y en la segunda es con K? ¿Me permite recordarle la primera lección que vimos? No se ponga a preguntar por qué, hay que aprenderlo y memorizarlo. Si usted está estudiando fonética, yo pudiera explicarle algunos detalles, pero bueno, no es el caso. Usted está aprendiendo inglés, ¿no? Fonética inglesa, así que hay que memorizarlo. Orchard y orchestra. That's it. Hay 3 palabras que quiero también llamarle traer la atención de ustedes, o llamar la atención de ustedes, no llamarle, sino llamar la atención de ustedes. Y es la palabra flattery, y es la palabra adulation, y es la palabra compliment. Son 3 palabras que se parecen, pero tienen una gran diferencia. La palabra compliment significa una felicitación sincera. Usted lo que está diciendo es sincero. Eso es lo fundamental. Compliment. Felicitación, sincero. La palabra flattery es una felicitación o adulación. Es decir, lo que usted está diciendo no es con sinceridad. Usted está exagerando por ganar prebendas de la persona, porque la persona se sienta mejor. Pero hay una palabra peor todavía y es adulation.
Es una flattery exagerada. Entonces, usted debe ser sincero, usted debe compliment a las personas, pero never flatter the person or adulate the person. Sea sincero. Compliment. I will give her my compliment because of her graduation. La felicitaré por su graduación. Pero yo puedo utilizar un flattery por la belleza del vestido que tiene cuando en realidad me estoy burlando de ello. Así que recuerde, compliment es sincero, flattery es lo mismo pero falso, y adulation es peor de los tres. Usted está siendo exageradamente falso. ¿Ok? Miremos las tres palabras últimas. La palabra brain, ¿le suena? Salmuera. La palabra brackish, que significa salobre. Y la palabra bite, que significa mordisco. Usted dirá, up. ¿Cuál es la diferencia entre brain y brackish? Usted sabe tal vez, pero si usted no sabe, brain es sal ligeramente diluida. Sal en líquida, llamémoslo así. Pero brackish es agua con un poco de sal. Se siente salobre, ni siquiera salada. ¿Me hago entender? Salobre sería la concentración más baja, luego salada, una concentración superior, y luego brine, que ya sería sal realmente, una sal que se ha puesto líquida por efectos térmicos, porque la ha calentado mucho o por un poquito de agua que le ha vertido. Okay. Let's continue with the vocabulary. Bit significa bita, con doble T. Bit significa pedacito o bocado. Bite significa mordisco. Veremos la diferencia. Vamos a terminar. El siguiente es bi-monthly. Significa bimensual. ¿Usted sabe qué significa bimensual? Tal vez no. Bimensual realmente significa 2 veces al mes. Oiga bien, bimensual no es cada 2 meses. Bimestral. Bimestral. Recuerde, para formación suya. En español, bimensual significa 2 veces al mes. Bimestral significa 1 vez cada 2 meses. ¿Ok? Good. Bimestral significa entonces bimestral, y bimonthly 2 veces al mes. Must. Usted recuerda que es un verbo. Es un auxiliar, significa deber, pero must también significa mosto. También significa olor y gusto rancio. Cuando un alimento o una fruta se ha puesto rancia por envejecimiento, entonces también es must. La misma pronunciación de must como verbo deber. Y musty significa que huele a humedad, que huele a rancio. Siguiente, scare. Scare significa susto. Scar, con una A bien clara. Scar significa cicatriz. Cicatriz. Muy bien. Miremos ahora otros sustantivos y adjetivos. Beyond, 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 beyond. No hay Y allí, ¿no? Beyond. Esa Y no se pronuncia. Beyond. Beyond. Si hiciéramos una pausa. Beyond. Pero como no hacemos esa pausa, cuando uno habla en forma, cuando une las dos sílabas, parece oírse una Y, pero no es sino porque no hay forma de evitarlo. Beyond. 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 Significa más allá de. También la otra vida. Courage significa valor o coraje. Coward, cobarde. Deep significa hondo, profundo. Errand
significa mandado. Lazy, lazy, significa perezoso. Napkin, significa servilleta. To nip, pellizcar. Noise, con Z al final, noise, significa ruido o bulla. Numb, significa entumecido. Oak, significa roble, el árbol. Oak es roble o árbol. Or es remo. Oat, avena. Como usted podrá ver, oak se pronuncia OU, pero no se pronuncia sino una O, or. Y oat, avena en grano, también se pronuncia OT. Wow, ¿por qué será? Nuevamente recuerde, no pregunte, simplemente hay que memorizarlo. Yo sé que oak se pronuncia oak. ¿Por qué? Porque lo he aprendido, lo he memorizado. Igual le toca a usted. Oat. Bueno, yo sé que no es oat, sino oat, porque lo he memorizado. Avena en grano. Si es avena en harina o harina de avena, ya es oatmeal. Si es oath, juramento. Finalmente, obsolete. Mire al encabezamiento arriba, dice words that you know and do not know that you know. Palabras que conoces y no sabes que conoces. Ya lo vimos antes, cuando estudiábamos el tema de los afijos. ¿Se acuerdan? Prefijos y sufijos. ¿Se acuerdan? Esas letricas que se colocan delante o al final de un adjetivo o de un verbo o de un adverbio y que terminan cambiando el significado. Pues este es el caso del prefijo en. Fíjense la palabra chain, cadena. Pero si yo le coloco delante en y to and chain, ya es encadenar. Ajá. Cage significa jaula. Pero si yo coloco en delante de cage, es to encage. Large. Pero si yo coloco en delante, es to enlarge. Agrandar, grande, agrandar. Rich. No reach, no, rich. Si yo coloco en delante de rich, entonces to enrich, enriquecer. Root. Si yo coloco delante en, entonces es enroot, enraizar. To train como sustantivo significa tren. Pero si yo coloco la en delante de, significa cargar en un tren. No entrenar, no. El verbo train también significa entrenar. I'm training, entrenando. Pero si yo le coloco el en a tren, el en, entonces es cargar en un tren, meter en un tren. Wrap, envoltura. Si yo coloco en delante de, se transforma en un verbo, envolver. Como digo aquí, todos los verbos en azul se forman a partir del sustantivo antecedido por en. Existen muchos otros verbos similares. Este es solo un ejemplo. Recuerden el título, Words that you know and do not know that you know. Palabras que conoces y no sabes que conoces. Así que si usted conoce el sustantivo y ve una palabra que comienza con en, lo más seguro, seguida del sustantivo, es que sea el verbo a partir del sustantivo. Tal vez esté equivocado. A veces no es correcto eso, a veces no 100% es válido, no 100%. Pero en un alto porcentaje, así que si está equivocado, es menos probable que esté equivocado que en lo real. Pero puede estar equivocado, sí señor. ¿Eso qué significa? Si tengo dudas, anoto la palabra y voy a mi diccionario, sea a mi teléfono celular, en Google Translate o cualquier cosa. Sin embargo, le advierto algo, por mi propia experiencia y capacidad,
Por mi propia experiencia y trabajo como traductor, como intérprete, le hago una debida aclaración en Google. No se confíe en Google Translate mucho, ¿ah? ¿Por qué razón? Porque Google Translate es una herramienta de traducción que funciona sobre una base de inteligencia artificial, sobre una base estadística, básicamente. Por ejemplo, cualquier palabra de estas, si root tiene 5 significados, pero el significado con el que más se le busca es el significado 3, por decir algo. Cuando usted busque root, le va a aparecer principalmente el significado 3, que no necesariamente es el significado 2, que es el que usted va a utilizar en esa pieza que está traduciendo, sea lo que sea. Entonces, en realidad es útil, ¿cómo no? Claro que es útil. Claro que Google Translate es útil y no puedo menoscabarlo de ninguna manera, pero no se confíe enteramente porque puede equivocarse, fácilmente puede equivocarse. Miremos algunos verbos regulares. Como usted puede notar también en esta línea de verbos regulares, vamos por la T, R, S, T, U. Nos vamos acercando al final de los verbos regulares más utilizados. Recuerde lo que dije para los irregulares. No estoy diciendo de ninguna manera que estemos llegando al final de los verbos regulares. No, por favor, 1000 veces no. Lo que sí estoy diciéndole es que estamos llegando al final de los verbos regulares que se utilizan con mayor frecuencia. Si usted hace una búsqueda en Google, usted podrá encontrar cuál es el volumen típico. Yo lo dije al comienzo de esta enseñanza, no hoy, pero en lecciones anteriores, cuántas palabras típicamente tiene una persona en su vocabulario. Bueno, de ese número de palabras, tal vez uno tenga un 10, un 15% de verbos. Pero esos no son los únicos verbos que existen en español de ninguna manera. O regulares, quiero decir, hay muchísimos más. Pero no son del diario uso, no son muy, muy ocasionales. Por ejemplo, bueno, ahorita podemos dar algún ejemplo de un par de verbos que difícilmente utilizamos en español, pero que son verbos que están en el diccionario, sin embargo. Así que miremos estos verbos. Volviendo al tema, como les decía, hay algunos verbos que usted utiliza muy poco, y yo en español, por ejemplo, ¿con qué frecuencia utilizamos el verbo pignorar? Yo no lo tendría aquí en este grupo de verbos, pero es un verbo del idioma español. ¿Con qué frecuencia utilizamos el verbo extrapolar? Bueno, si usted es profesor de matemática o trabaja en el área de matemáticas, no hay duda que utilizaría o física o cálculo, etcétera. Usted utilizaría ese verbo con frecuencia. Así que, en resumen, nos aproximamos al final de los verbos regulares de uso frecuente. Después compartiré unos pocos de poco uso, pero que también son del verbo. Así que continuemos. Recuerden que es un verbo regular, aquel cuyo pasado y su participio pasado se forma añadiéndole ed con algunas reglitas que tenemos ya conocidas, que si termina en e se le añade d, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero cansarlo, solo medio recordarle. Muy bien, el verbo to trouble significa inquietar o alterar algo. Trust, confiar. To tumble, dar voltaretas, como cuando alguien se cae, pero también significa saltar. Tumble. To tune significa templar o afinar. Templar un instrumento musical. Afinar un instrumento musical, etcétera, y otras cosas también. Como cuando se sincroniza un carro también, to tune es sincronizar. Turn significa volver o voltear. To twist significa torcer o retorcer algo. To Twitter
Es un verbo ahora moderno, eso no se escuchaba mucho antes. Realmente era exótico, pero ahora todo es Twitter, Twitter. No es Twitter, no es Twitter, no, Twitter. ¿Por qué? Porque es una I corta, Twitter. Chirriar los pájaros. Literalmente eso es lo que significa. Los pájaros, Twitter, Twitter. Los pájaros chirrían o chirrían. I'm sorry, no recuerdo cómo es. El verbo to type, escribir a máquina. Tiende a ser obsoleto. Pero todavía en el teclado del computador podemos decir que usted está typing, escribiendo, no en en una máquina, pero sí es una máquina también después de todo. To unattire, desvestirse. Pero también se puede decir to undress, to undercharge, cobrar de menos, to undersign, suscribir un contrato, algo. To unfasten significa desatar, por supuesto, algo que estaba amarrado. To unfold, desdoblar, significa, por supuesto, algo que estaba doblado. To unionize, fíjense que aquí es como una Y. Bueno, una Y. Sí, una Y. Union, no J, no unionize, no, unionize. Una I, unionize, una Y. Unionize, sindicalizarse. El verbo to unify, unificar. El verbo to unite, unite. Fíjense que ya los que siguen no se pronuncia you, sino unload. Bueno, en realidad, si usted quiere saber por qué, es que el verbo unite es un verbo como tal, pero aquí unload tiene un prefijo, el prefijo un, que niega o hace lo contrario. Load es cargar, entonces unload es descargar. Unlock, recuerden, lock es enllavar, cerrar con llaves. Unlock es abrir la cerradura. Unpack es desempacar. Unpin, pin es un alfiler, entonces unpin es desclavar. Unplug es desenchufar, ¿sí? Sacar un enchufe de su conexión en la pared, de su enchufe. Unquote, cerrar comillas. Unravel, desenredar, es decir, ravel es enredar, ravel. Unravel es desenredar. Unroof es destechar. Unseat es quitar del asiento a alguien, quitar del asiento. Unscrew es desatornillar. To unsettle es desordenar. To unshackle, shackle es cadena. No chain, aquí es cadena que ata a alguien, que amarra a alguien. Entonces, to unshackle es desencadenar. To unshell es descascarar. Shell es la cáscara, como la de las almejas y otros animales marinos tienen un shell. Entonces, unshell es descascarar, quitarle la cáscara o la piel, no sé cómo se dice además. To unstitch, stitch es coser, unstitch es descoser. To uplift significa edificar o elevar. Fíjense, ya ahí no es UN, sino UP, uplift, edificar, elevar. Es un término de contenido religioso. Miremos algunas. Read aloud these phrases from the previous vocabulary. Please read aloud these phrases from the previous vocabulary after me. They pay their rent bi-monthly. Ellos pagan su alquiler bimensualmente, es decir, cada 15 días. She pays her rent bimestral. Ella paga su alquiler bimestralmente, es decir, cada 2 meses. I have an apple orchard and I play in an orchestra. Tengo un huerto de manzanas y toco en una orquesta. That was not a compliment, not a flattery, but an adulation. Eso no fue una felicitación sincera.
Ni siquiera una adulación, fue una sobreadulación. I don't know the difference between brine and brackish. No conozco la diferencia entre salmuera y salobre. Ya yo le expliqué, recuerden, salmuera es sal en estado líquido prácticamente y salobre es agua con algo ligeramente de sal. Number 6. Do you want a bite? Okay, but just a bit of it. ¿Quieres un mordisco? Muy bien, pero solo un pedacito. Bite and bit. The food had to be thrown away. It was musty. Hubo que botar el alimento. Tenía un olor mohoso. They scared him to death with that story. Ellos lo asustaron a más no poder con esa historia. The scar he has on his chin was due to an accident years ago. La cicatriz que tiene en su mente es debido a un accidente hace años. I do believe there is a beyond any doubt. Sí creo que hay la otra vida, más allá de toda duda. His oars are made of oak. His oars are made of oak. Sus remos son de roble. Oat or oatmeal is always good food for anyone. La avena en granos o molida es siempre un buen alimento para cualquiera. Number 13. They testified under oath. Ellos testificaron bajo juramento. Every language has obsolete words. Todo idioma tiene palabras obsoletas. The dog was enchained after biting the passerby. El perro lo encadenaron después de morder al transeúnte. Sometimes you have to encage some night predators. Algunas veces tienes que atrapar en una jaula algunos depredadores nocturnos. Number 17. Can you enlarge the size of the image? Puedes agrandar el tamaño de la imagen. They enrich the product with vitamins and minerals. Enriquecen el producto con vitaminas y minerales. Wait until it enroots and then you can plant it in your backyard. Espera hasta que se enraíce y entonces podrás plantarlo en tu patio. Okay, let's go again with the quotes. Please read aloud these quotes after me. Please. Algunas de estas citas tal vez no las comprenda enteramente. Va a tocar que las investigue a ver qué quieren decir. Number 1. Rare is the Frenchman who says the obvious. The Swiss who argues. The Italian who doesn't. Realmente lo que quiere decir es una negación de lo que dice ahí es eso. Los franceses siempre dicen algo que todo el mundo sabe. Los suizos siempre están argumentando, están discutiendo. Y los italianos también. Number 2. Spaniards are always arguing. Frenchmen are always rioting. Germans are always implementing. Number 3. We're all human beings, and our nationality is simply an accident of birth. No matter where we live, friendship is universal. Friendship is the hardest thing in the world to explain. It is not something you learn in school, but if you haven't learned the meaning of friendship, you really haven't learned anything. Bien hermosa. Best friends are the people in your life that make you laugh louder, smile brighter, and live better. Beautiful. He who chases 2 rabbits at once will catch none. Preste la atención a esa declaración. Number 7. Quien persigue o quien intenta cazar 2 rabbits. ¿Se acuerda qué significa rabbits? Quien intenta cazar 2 conejos a la vez no atrapará ninguno.
¿Entiende qué quiere decir eso? Espero que pueda entenderlo. No se dedique en serio a aprender inglés y a aprender francés a la vez. ¿Por qué? Because you will catch none. No alcanzarás a aprender ninguno salvo que usted sea un genio. Pero si usted no es un genio, es poco probable, si se dedica a varias tareas con énfasis a la vez, que al final en ninguna de ellas le vaya bien, sino de todas tiene un pedacito, sabe un poquito. Se sabe unas palabras en inglés, se sabe unas palabras en francés, se sabe unas palabras en alemán, etcétera, pero ninguno. Hable a ver de qué manera se defiende. He who chases 2 rabbits at once will catch none. Number 8. Starting is easy, persistence is an art. Vamos a continuar con este es un tema bien hermoso, polite expressions, expresiones de cortesía. Recuerden, la manera como usted habla refleja lo que usted es. Hablar cortésmente es reflejar lo que usted es interiormente. Una persona educada, que respeta los valores y los derechos de otro. Eso es ser cortés. Ya vimos la primera, que era please. Ahora vamos a la segunda. La vimos en la clase anterior, quiero decir, en la número 70. Hay 2 otras expresiones de cortesía comunes en inglés, que son will you y won't you. Ambas son afirmativas en su intento. Y después de ellas se puede añadir la palabra please. Si es por escrito, se puede colocar un signo de interrogación o un punto seguido al final de la oración. Miremos ejemplos. Will you please answer my call? ¿Cómo la traducimos? Por favor, ¿me puedes responder? Por favor, ¿me puedes? Will allí no es una expresión de futuro, es una expresión de cortesía. Es verdad. Inicialmente vimos que will y won't es el pasado, son auxiliares, es el auxiliar del futuro, pero en este contexto no es futuro, es cortesía. Número 2, won't you please answer my call? Por favor, ¿no puedes responder mi llamada? Will you please answer my call? Won't you please answer my call? ¿Cuál es la diferencia entre la tercera y la primera? Que en la primera hay un signo de interrogación al final y en la primera hay signo de interrogación, en la tercera no, en caso de que sea escrito. Will you please answer my call? Número 4, igualmente con la segunda. Won't you please answer my call? Tell her your name, will you? Tell her your name, will you? Dile a ella tu nombre, por favor. ¿Quieres hacerlo? Como usted, pero es de cortesía, will you? Call me tomorrow, will you? Llámame mañana, por favor. O puedes hacerlo. Can you tell me what time it is, won't you? ¿Puedes decirme qué hora es, por favor? Es básicamente el significado de esta expresión allí. Hay otras 2 expresiones, además de will you o won't you, también de cortesía en inglés, que son would you y could you. Estas van delante del verbo principal. Y se puede añadir please. Si es por escrito, se puede colocar un signo de interrogación o un punto seguido al final de la oración. Fíjense los ejemplos. Would you please help me lift the bag? Por favor. O ¿podrías, por favor, ayudarme a levantar la bolsa? O could you please. Son equivalentes. Te dirán, pero would significa una cosa y could significa... No, realmente cuando son expresiones de cortesía no hay diferencia. Puedes utilizar cualquiera de las 2 en inglés. Si vamos al tema de los auxiliares, ciertamente would es un auxiliar de postpretérito, el que termina en ría. Y could también, pero del verbo can. Pero en estas expresiones de cortesía son equivalentes. Would you help me lift the bag, please? ¿Podría usted ayudarme a levantar la bolsa, por favor? Es la tercera, igualmente la cuarta. Y la
Las dos últimas no tienen please. Would you help me leave the bag? Es correcto, también están llenas de cortesía. Could you help me leave the bag? Would o could. Son expresiones de cortesía. Memorice y utilice pródigamente, abundantemente estos términos. La mayoría no lo hace. No se siga por la mayoría, hombre. Sígase por sus propios valores. Sea cortés. Hay otra expresión. Y aquí no termina. Aquí dice, si usted ve en la parte posterior, en la parte inferior, dice continuará porque no hemos acabado con este tema en la próxima clase. Otra expresión de cortesía es I wish you would. Estaba delante del verbo principal y también se puede añadir please. ¿Qué significa I wish you would? ¿Cuánto desearía que usted pudiera? I wish you would help me leave the bag. Oh, cuánto desearía que usted me ayudase a levantar la bolsa. I wish you would please help me leave the bag. Cuánto deseo que usted por favor me ayude a levantar la bolsa. I wish you would help me leave the bag, please. I wish you would bring the book tomorrow. Cuánto deseo que usted traiga el libro mañana. I wish you would please bring the book tomorrow. Cuánto deseo, por favor, que usted traiga el libro mañana. I wish you would bring the book tomorrow, please. Esas son expresiones de cortesía. Porque si es una orden, como lo debería decir, you must bring the book tomorrow. You have to bring the book tomorrow. Esas son órdenes. Debes traer el libro mañana, pero aquí es cortesía. I wish you would bring. Oh, cuánto deseo que traigas el libro mañana. Son expresiones muy importantes, que reflejan sus valores, el respeto que usted siente para hablar con los demás. Usted tiene derecho a ejercer esto o lo que usted bien sienta. Vamos. Terminando el examen que empezamos en la primera página, las respuestas son: Do you remember the meaning of a glass of water and a water glass? La primera significa un vaso de agua, a glass of water. Y la segunda significa un vaso para agua, a water glass. Do you remember how to say what is she like in Spanish? ¿Cómo es ella? What is she like? ¿Cómo es ella? How do you say teaspoon and spoon in Spanish? Teaspoon significa, fíjense, una cucharita de té. Se traduce al español cucharita. Y el otro se traduce cuchara. Spoon es cuchara. What is the past and past participle of strike and begin? Bueno, recuerde, el pasado strike es stroke. El participio pasado es stricken. El pasado de begin es began y el participio pasado es begun. Can you tell the meaning of I, you, used to? Claro, yo acostumbraba, tú acostumbrabas, él acostumbraba. I used to come earlier. I used to work here. I used to eat in that restaurant. Acostumbraba a comer en ese restaurante, acostumbraba venir temprano, etc. I used to. Yo tenía la costumbre de. Lo vimos en la lección 20 y tanto, por allá, algo así. Number 6. What is the meaning of to get seasick? Sea es con una I larga, fíjense. Seasick. And to get sick. Seasick significa marearse. Y to get sick es simplemente enfermarse. Number 7. Render into Spanish. Traduzca al español. She has just past participle. Ella acaba de infinitivo. Ella acaba de salir. Do you remember the meaning of I had better? Recuerden, es mejor sería que yo. O yo preferiría. Do you remember the meaning of my, mine, your, yours? Mi, adjetivo posesivo, va delante de un sustantivo. Mi libro, mi casa, mis padres, etc. Y mine es el pronombre posesivo, mío. ¿De quién es eso? Mío. Puede ser un libro, puede ser una fruta, etc. Mi es el adjetivo, mine es el pronombre posesivo. Igualmente your
and yours. Tu libro, tu casa, tus padres, tu, etcétera, etcétera, etcétera. Y yours es el pronombre. Do you know how to say to commit to memory, to learn from memory, and to learn by heart? Aprender de memoria cada una de ellas. Muy bien. At the end of lesson 71, what is it next? You know, I don't know. Al finalizar la lección 71, ¿qué sigue? No sé. Ustedes saben. Looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. Bye bye now. I enjoyed being with you this time. And again, looking forward to seeing you next time.